Muy bien, perfecto. Acaba de dar inicio la grabación. Bienvenidos y bienvenidas a esta ya cuarta tutoría del curso de Seguridad y Salud Ocupacional. Voy a proceder a compartir pantalla con la presentación que tenemos para el día de hoy. Como siempre, recordarles que pueden abrir el micrófono en cualquier momento, que quieran compartir alguna idea, hacer algún comentario, con toda confianza lo pueden hacer. Ya tengo en pantalla la presentación. ¿Me confirman si pueden visualizarlo, si son tan amables? Sí, profe, usted. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a dar inicio a esta cuarta tutoría. Para el día de hoy tenemos una agenda bastante llena. Vemos acá el índice. Vamos a hablar de lo que son los factores de riesgo ergonómico, factores de riesgo psicosocial, gestión del riesgo de emergencias o desastres y compromiso de la administración con la salud ocupacional. Vamos a iniciar con lo que son factores de riesgo ergonómico. Acá, pues la ergonomía es un factor importantísimo para el desempeño que tienen los colaboradores. Esto tiene que ver mucho incluso en la calidad del trabajo que lleva a cabo un colaborador, el cómo se siente a nivel físico y a nivel anímico en relación a todo aquello con lo que la persona trabajadora tiene una interacción. ¿Qué quiere decir esto? Que desde los puestos de trabajo las personas tienen interacción con equipos, con maquinaria, con herramientas, con diferentes materiales que muchas veces hacen que nosotros tengamos que ejercer algún esfuerzo físico por ejemplo, levantar alguna carga, en hacer algún movimiento repetitivo, por ejemplo. Y esto viene a generar un resultado en cuanto a si existe un mal diseño del puesto de trabajo, si no se está haciendo una consideración adecuada, por ejemplo, de las características físicas del colaborador, pues se podría tener situaciones en las cuales los colaboradores puedan empezar a sentir algunos dolores físicos, entre otros aspectos. Entonces vamos a ir ampliando en cuanto a la importancia de la ergonomía en los ambientes de trabajo y en la vida cotidiana. Acá es importantísimo que siempre estemos claros que nuestro cuerpo tiene limitaciones, o sea, todas las personas tienen limitaciones. Resulta que nosotros no somos superhéroes como los que vemos en las películas, que tenemos superpoderes, que podemos levantar cargas pesadas, que podemos hacer muchas cosas como lo vemos en las películas de ficción. Resulta que nosotros tenemos que, las personas y los patronos tienen que tener muy claro que se tiene que hacer un análisis de qué diseño se necesita establecer en un puesto de trabajo de acuerdo a esas características que tiene la persona. Por ejemplo, el levantar un exceso de carga. Si ya el puesto de trabajo en sí implica que una persona de manera constante tenga que estar levantando carga, imaginémonos, por ejemplo, las personas que trasladan productos en estos camiones repartidores. Constantemente tienen que estar levantando cajas, por ejemplo, con botellas bastante pesadas. Entonces, si ya eso es parte del trabajo del día a día, entonces, ¿cómo se tiene que capacitar al personal para que haga el esfuerzo físico adecuado y que levante esa carga de forma adecuada, ¿verdad? Si vemos en la fotografía, acá vemos una mala postura de levantamiento de carga, ¿verdad? Cuando se levanta una caja, eh, las personas tienen que agacharse con sus rodillas y hacer el esfuerzo hacia arriba. Entonces, que los individuos sean conscientes de sus limitaciones, a su vez hace que exista un buen diseño del trabajo para donde se identifican esas características del colaborador y que se diseñen las acciones considerando que existen diferencias entre los colaboradores. Recordemos que esto incluso puede causar lesiones en las personas, por ejemplo, cuando se abusa de la capacidad, se abusa de la fuerza y esto podría generar alguna lesión musculoesquelética en una actividad determinada en algún puesto de trabajo. Entonces, definitivamente
se deben de considerar criterios básicos dentro de lo que es la ergonomía. Por ejemplo, los patronos deben de garantizar que los lugares de trabajo se adapten a todas esas diferentes características de las personas. ¿Qué significa? Que no todas las personas tenemos la misma altura, no todas las personas tenemos la misma medida de nuestras extremidades superiores e inferiores, que no todas las mismas personas tenemos la misma capacidad visual, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se deben de adaptar los lugares de trabajo? Recordando esas diferencias que tenemos individuales y la capacidad que tiene cada persona para adaptarse a ese ambiente de trabajo. También que las condiciones ergonómicas, esa mejora en las estaciones, ayuda a que las personas tengan mayor productividad en su trabajo, mejoren la calidad del mismo, no existan tantos errores en los procesos y que las personas se sientan más motivadas. Evidentemente, una persona que no tenga fatiga, por ejemplo, hace que la misma sea más productiva, esté más motivada, pueda ser una persona más propositiva, quiera hacer siempre las cosas mejor, ¿verdad? Entonces, una persona que está en un ambiente saludable hace que la misma pues pueda ejercer su trabajo de la mejor manera. La interacción de los principios ergonómicos tiene un efecto positivo en la salud de los trabajadores, donde se trabaja toda la parte de fatiga física, fatiga mental, donde se minimicen todas aquellas distracciones que puedan ocasionar un accidente laboral. La interacción entre el ser humano y la estación de trabajo se logra por medio del aporte multidisciplinario de diversas especialidades. Acá es donde entran diferentes especialistas que aportan desde su propia rama y que pueden hacer ese análisis integral donde desde la medicina del trabajo, la fisiología, la psicología, la sociología, ingeniería y seguridad e higiene laboral se puede aportar para que se hagan análisis claros de los diferentes puestos de trabajo, las características de los colaboradores y que se puedan diseñar realmente espacios saludables para la ejecución de las diferentes funciones por parte de los colaboradores. Descripción de riesgos y carga de trabajo. Resulta que tenemos factores que vienen desde la parte personal, la parte individual. Cada uno de nosotros tiene atributos distintos, tiene una capacidad de tolerancia diferente, una resistencia distinta hacia diferentes elementos y esto puede ocasionar o no un accidente laboral. ¿A qué se refiere con esta capacidad de tolerancia? Un ejemplo, resulta que en una oficina tenemos cubículos, varias personas que trabajan sus 8 horas diarias, pero resulta que hay una persona que le encanta trabajar con música rock, y resulta que ella dice, es que yo soy muy productivo, soy bastante eficiente, resulta que esto me activa, me da energía y yo puedo sacar el trabajo. Pero el vecino, el compañero de la par, que recordemos que son cubículos, entonces son espacios pequeños, dice, no, a mí esta persona me tiene loca, ese tipo de música yo no la tolero, ya a la media hora estarla escuchando, quiero salir corriendo. Entonces, el nivel de tolerancia, en este caso, para este tipo de música es muy diferente entre un colaborador y otro. Y es donde, pues, esto puede ocasionar incluso que se puedan dar diferencias a nivel de compañeros de trabajo por situaciones que se pueden manejar, ¿verdad? Tal vez estableciendo una política de cómo, de si se puede o no escuchar música en los centros de trabajo, etcétera. Entonces, acá en esta parte individual entra mucho la parte personal. Por ejemplo, ¿qué hábitos tiene la persona? ¿Qué costumbres tiene? Que si estos se controlan de forma positiva o negativa, puede hacer que una persona sea saludable o no en el trabajo, así como productiva. ¿Qué aspectos se pueden considerar, verdad? Hábitos en relación, por ejemplo, a hábitos alimenticios. Si tenemos una persona que ya tal vez ha heredado la diabetes, por ya que sea un asunto de herencia, ¿verdad? Que ya es diabético y que además no sigue una dieta adecuada, no se cuida, no se toma los medicamentos, no hace actividad física, etcétera, etcétera, cosas que se podrían agregar en este ejemplo, pues evidentemente todo este comportamiento de este colaborador va a afectar en su trabajo.
en algún momento esta persona va a tener una recaída, va a tener una situación donde no se va a poder presentar en el trabajo porque no se siente bien. Tal vez estando en el trabajo tiene algunos episodios donde tiene que detenerse, no va a ser tan efectivo, ¿verdad? Entonces, incluso un asunto como la parte del sueño. Si una persona no está teniendo una situación en su hogar, algún problema, algún asunto familiar a lo interno y que esto está ocasionando que la persona no esté descansando las horas suficientes, evidentemente durante el día esto le va a pasar una factura y es donde ese riesgo individual definitivamente pues puede afectar no solo la salud del colaborador como tal, sino también ese desempeño que tenga en su trabajo. Variables que pueden influir, por ejemplo, la edad, el sexo, el peso, el tamaño y la forma de los miembros del cuerpo, la capacidad de adaptación física, mental y físico, la calidad de vida, la estatura, factores hereditarios. Ahora que les hablaba de este tema, por ejemplo, de azúcar en la sangre, muchas personas pues lo heredan, lesiones o incapacidades. Entonces, si vemos, son muchísimas las variables que podemos tener a nivel personal, a nivel de colaboradores, donde nosotros podemos generar acciones y hábitos para, por ejemplo, si tenemos algún asunto en el cual ya por nuestra edad o por nuestra estatura o por alguna lesión que ya tengamos, esto nos puede ocasionar alguna situación en el trabajo. Si además le sumamos malos hábitos, malas acciones, pues definitivamente eso puede pasar una factura importante en ese desempeño de ese colaborador. Ahora bien, tenemos riesgos de la parte ocupacional, riesgos que se dan, pero ya dentro de la organización, que es donde tenemos, por ejemplo, algunas situaciones, algunas condiciones que son específicas del trabajo que pueden repercutir en el individuo, ocasionando problemas de salud a mediano, a largo plazo. Por ejemplo, que un colaborador tenga que estar haciendo actividades o movimientos repetitivos, posturas del cuerpo incómodas o deficientes, posturas del cuerpo estáticas, que se tengan que hacer fuerzas, una presión directa, factores de riesgo en el ambiente laboral y organización del trabajo existente. Entonces, una persona que diariamente, por ejemplo, está en una fábrica, en un proceso de producción y que de forma constante tenga que estar haciendo un movimiento de manera repetitiva, por ejemplo, en su brazo, esto tal vez al principio no ocasiona nada, pero conforme va pasando el tiempo, esos movimientos repetitivos pueden empezar ya a causar ciertas dolencias, incluso algunos padecimientos. Descripción de riesgos y carga de trabajo en cuanto a lo que es la carga de trabajo. Es un conjunto de requerimientos que hacen que el trabajador se vea expuesto a nivel físico, a nivel mental, durante esa jornada de trabajo. ¿Qué significa? Que esta carga de trabajo puede ocasionar fatiga. Esta fatiga, yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido fatigados, hace que nuestras capacidades físicas y mentales pues disminuyan y que durante un periodo de tiempo pues pueda ocasionar, por ejemplo, un accidente laboral, que la persona pueda distraerse, pueda desconcentrarse. Por eso es que muchas veces en los trabajos la recomendación es cuando usted tenga que hacer cosas de mucho cuidado o arreglar situaciones complejas, siempre es importante que estas situaciones usted las haga en las primeras horas laborales, porque es cuando la persona está más fresca, está más descansada, no tiene esa fatiga acumulada del día y esto puede ayudar a que la persona sea más efectiva en resolución de esa situación. Definitivamente, pues esto es algo a lo cual no podemos omitir, o sea, las personas en sus puestos de trabajo se van a fatigar, va a existir un cansancio, pero por eso es que se tiene que tener muy claro cuál es la carga de trabajo en cada puesto de trabajo, a qué está expuesto cada colaborador, si está expuesto a alguna situación que pueda generar
alguna enfermedad o a futuro, alguna repetición constante pueda generar alguna situación de enfermedad a futuro y que esto pueda también establecer algunas pautas de acción por parte de las personas, de los patronos, para generar espacios, actividades, rotación de colaboradores, capacitación para que las personas sean conscientes de qué les genera esa fatiga, esa carga laboral y cómo trabajar con ella sin que exista por medio un accidente o que exista una disminución, por ejemplo, en la forma en la cual se están ejecutando las diferentes acciones. Tenemos diferentes tipos de carga de trabajo. Por ejemplo, la parte física tiene que ver con esfuerzos físicos de tipo muscular. Por ejemplo, posturas estáticas o dinámicas, posiciones del cuerpo en el trabajo, los movimientos y la manipulación de cargas. ¿Qué puede ocasionar? Bueno, problemas de salud como lesiones. En la parte mental tenemos trabajos que exigen una alta concentración y durante un esfuerzo prolongado de atención puede hacer que la persona se sienta agotada mentalmente, no se pueda adaptar y esto puede incluso tener consecuencias, por ejemplo, a nivel nervioso, durante el trabajo o al finalizarlo, la afectación de la vida cotidiana del trabajador a nivel de la parte social y la parte personal. Y se puede hacer que las personas se sientan irritables, que sientan depresión, tensión, estrés, falta de energía, falta de disposición para trabajar, dependencia ya a algunas sustancias, alcohol, drogas, entre otros aspectos. Entonces acá es donde siempre escuchamos a los especialistas hablar de un balance, ¿verdad? Que exista un balance a nivel laboral, a nivel personal, donde tengamos hábitos de cuidado personal, pero que también exista un compromiso por parte del patrono donde haga esa evaluación de los diferentes puestos de trabajo con sus cargas para definir, bueno, qué tipos de esfuerzos, qué cargas tienen estos colaboradores y así abordarlas de la mejor manera. En cuanto a la descripción de riesgos y cargas de trabajo, existen, por ejemplo, algunos traumas que son acumulativos, por ejemplo, lesiones crónicas que se desarrollan de varios años, desde las que afectan, por ejemplo, la espalda, rodillas, muñecas, manos, dedos, que no funcionan en forma apropiada y que empiezan a perder la función. Entonces, esto puede ocasionarlo, por ejemplo, movimientos repetitivos, posturas incómodas, un esfuerzo excesivo, vibraciones, temperaturas externas. Tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de algunas de estas enfermedades, por ejemplo, la tendinitis, codo de tenista, síndrome del túnel carpiano, que esto pues es bastante común. Las personas tienen que pasar por una operación que la recuperación pues es un poco compleja, hasta dolorosa, ¿verdad? La lumbalgia, entre otros aspectos. Síntomas que están asociados a los traumas acumulativos, por ejemplo, la inflamación, el dolor o el malestar, el rango limitado de movimiento, rigidez en las articulaciones, sensación de hormigueo, ¿verdad? El sentir tipo agujas, cuando las personas empiezan a tener algunas sensaciones en la piel, como quemaduras, piel caliente, sonido en las coyunturas. Muchas veces a las personas, como decimos comúnmente, ¿verdad? Como que le traquean algunas partes del cuerpo, pesadez, debilidad en los miembros. Entonces, para prevenir estas enfermedades producidas por estos desórdenes, es necesario reducir o minimizar estos factores de riesgo ergonómicos. Antes de pasar a estos principios de la ergonomía, vamos a hacer una pequeña dinámica. Voy a compartirles una imagen. Un segundito. Ya la tenemos en pantalla. Aquí grandecito. Y con esta imagen vamos a dar respuesta a la pregunta. Dice, ¿qué riesgos ergonómicos visualizo en esta imagen? Hasta ahorita de lo que hemos conversado, ¿qué riesgos podemos ver? Podemos abrir los micrófonos y participar. O no observamos ningún riesgo ergonómico. Todo está perfecto. Hola. Adelante, Eh, Sirlene. Y después mm, Andrés. bueno,
El muchacho que está de camisa azul enfrente de la ventana, Ujú. no Esta, hay, bueno, hay un acá, riesgo que, no, al otro, el que está en la acá. computadora con los rayos de luz en la cara. Ajá, Ese es ajá. un riesgo, ese es un riesgo. Puede ser que no sea Sí, tanto pero sé. ergonómico en sí, pero sí es un riesgo eh, al estar sentado bueno, enfrente de una ventana con mucha claridad. Pues, hay un Sí, riesgo porque a si lo nivel de vemos, los... aquí podemos hablar que puede ser más un riesgo a partir de la iluminación. Pero, por Ujú, ejemplo, si esta persona tiene que estar constantemente con este brazo, como lo vemos acá, tapándose, en algún momento este brazo va a empezar a dolerle probablemente, ¿verdad? Y a y generarle pues, alguna afectación. sí, alguna omalgia, alguna tendinitis, Claro, inclusive hasta de forma crónica puede ocurrir hasta un desgarro. claro, claro. Muy bien. Muchísimas gracias, Con Irleni. gusto. Andrés, me abría el micrófono hace un ratito. El de amarillo, De la posición en amarillo. que está sentado. Ajá. Totalmente incómodo, ¿verdad? Esa posición. Ujú. Muchas gracias. ¿Qué más? ¿Vemos algún otro riesgo ergonómico? Los que están agachados, rejuntando cosas, se pueden tener una contractura. Ujú. La manera, digamos, este, por ejemplo, que está levantando fuerza. ¿Será esta la manera adecuada, verdad? De levantar. Aparte de que aquí subiendo, evidentemente va a tener un golpe, ¿verdad? Acá. Muy bien. ¿Vemos algún otro riesgo ergonómico? No sé si será uno exactamente, pero el muchacho que está subido ahí en la silla, porque no es una herramienta que realmente se debería utilizar para eso. Claro, en cualquier momento. Esta silla con rodillas. Ajá, exactamente. ¿Verdad? En cualquier momento esta silla se mueve y evidentemente acá va a existir esa caída. Ujú. Esta persona, por ejemplo, acá, la Ajá, posición en la cual está sentada, no está en una posición adecuada tampoco. correcto, ¿verdad? Esto podría funcionar unos minutos, pero pensemos si una persona trabaja 8 horas sentada de esta manera, ¿verdad? Ujú. Muy bien, muchísimas gracias por esa participación. Voy a dejar de compartir y vamos a regresar acá con la presentación que nos empezaba, vamos por acá, con los principios de la ergonomía. Entonces, comparando con esa imagen que veíamos ahora a manera de ejemplo, nos ayuda mucho a ver estos principios y analizarlos cómo pueden funcionar en los diferentes puestos de trabajo. Por ejemplo, mantener todo al alcance. Evidentemente, no siempre en todo trabajo o en todo puesto de trabajo se puede tener todo a la mano para que usted sea más efectivo y más rápido, pero en la medida de lo posible que usted pueda tener, no tenga, por ejemplo, que estarse estirando para obtener algún material, que no tenga que estarse trasladando de manera continua, o sea, el mantener todo lo más cercano posible hace que incluso una persona no tenga que estar levantándose y por ello perdiendo, por ejemplo, una buena postura en su silla. Realizar el trabajo de acuerdo con la altura correcta. Recordemos que incluso en las oficinas, cuando las personas son muy pequeñas, existen también diferentes formas en las cuales, por ejemplo, se les puede poner en el piso un tipo gradita donde la persona descansa sus pies y esto permite que la persona no esté con los pies en el aire y eso definitivamente, pues al inicio, como les digo, las primeras horas las personas toleran, pero después de cierto tiempo las personas empiezan a tener fatiga y no están claros qué es lo que les está causando esta fatiga. Muchas veces son riesgos ergonómicos por falta de una postura adecuada. La forma de agarre reduce el esfuerzo, buscar la postura correcta para cada labor y yo creo que esto nos pasa a todos y probablemente a ustedes mientras estamos conversando esta temática empezamos a ser conscientes de qué postura tomamos nosotros, ¿verdad? No solo en el trabajo, sino cuando estamos estudiando, cuando estamos escuchando una tutoría, así realmente estamos en la postura correcta para que nuestro cuerpo no se vea sobrecargado en cuanto a algún esfuerzo adicional. Reducir repeticiones excesivas.
tratar de minimizar esa fatiga, minimizar una presión directa. Por ejemplo, hay ciertos puestos de trabajo donde tienen que estar haciendo esfuerzos directos. Por ejemplo, pensemos una persona, un carpintero que utiliza el martillo. Esto es un esfuerzo directo, ¿verdad? Es esfuerzo constante. El ajuste y el cambio de postura, ¿verdad? Incluso ahora se utiliza mucho esos espacios de descanso, de respirar, ¿verdad? Se busca que las personas cada cierto tiempo se estén levantando, se estén estirando, hagan algún movimiento en el cual se puedan salir un poco del trabajo, unos minutitos y volver a regresar. Disponer de espacios y accesos, mantener un ambiente de trabajo confortable, mejorar la comprensión de las señales, indicadores y controles y mejorar la organización del trabajo es importantísimo. Otras acciones para prevenir lo que son riesgos de tipo ergonómico. Por ejemplo, tenemos a nivel personal y a nivel de la empresa. A nivel personal, esos estiramientos, esos ejercicios de relajación, mejorar la calidad de vida. Si ustedes tuvieran que hablar de cómo una persona puede mejorar la calidad de vida, ¿qué podríamos hablar en este aspecto? ¿Qué opinan? O cosas que ustedes hagan para que ustedes practiquen para tener buena calidad de vida. Comer Bueno, sano, hacer ejercicio. hacer ejercicio, sí. Ajá, Zaira y Laura me hablaban de toda la parte de alimentación, de hacer actividad física, incluso el consumo, ¿verdad? De lo que es drogas, de lo que es alcohol. Ojalá que no sea una práctica que tengan las personas. El hecho del descanso, el sueño es importantísimo y que muchas veces no lo consideramos como parte de tener calidad de vida. Definitivamente recordemos que el sueño del reparador, el sueño nos prepara para el trabajo del día siguiente, el tener un descanso adecuado nos va a permitir desempeñarnos mejor. Seguimos por acá. Habla de identificar los elementos de la estación de trabajo que no cumplen con los principios ergonómicos. Entonces, no solo es responsabilidad del patrono, sino a nivel individual que el colaborador pueda detectar qué cosas del ambiente laboral no me están dando las mejores condiciones a nivel ergonómico. ¿Qué necesito para poder estar mejor? Por ejemplo, ahora se utilizan muchísimos accesorios a nivel de ergonomía, lo que son lo que es, por ejemplo, mouse ergonómicos, lo que es todo tipo de implementos, como les decía, de descansapiés, ciertos teclados también ergonómicos que cumplen ya con ciertas características para que se adecúen a la forma que tenemos nosotros de nuestro cuerpo y que nos ayuden a minimizar ese impacto, por ejemplo, de un trabajo de 8 horas utilizando una computadora. Reportar tempranamente cualquier malestar. Apenas un colaborador sienta que está teniendo alguna dificultad en su trabajo, alguna dolencia, tiene que comunicarlo, porque eso puede ser una llamada de atención de que algo en el puesto de trabajo no está funcionando. Desde el punto de vista empresarial, realizar evaluaciones de las estaciones, ¿verdad? A nivel de ergonomía, desarrollar un programa de capacitación donde todos los colaboradores puedan entender qué es la ergonomía, qué aspectos deben de considerar, hacer investigaciones donde se permitan mejorar esos diseños de las estaciones de trabajo y formular planes de acción para mejorar los diseños de las estaciones y que se establezca ese seguimiento de estas acciones que se van llevando a cabo. Acá tenemos una imagen, o más bien dos imágenes de ejemplo, donde tenemos una persona, ¿verdad? Simulando una figura, simulando una persona con una postura incorrecta y una buena postura. Entonces, vemos acá pues diferencias abismales en cómo esta persona se está sentando. Vemos que incluso esta silla tiene características diferentes a esta. Ya con solo tener los descansabrazos, le permite a la persona, al tener el descansabrazos, colocar su brazo de la manera correcta, donde los hombros los mantiene de forma recta y relajados,
tenemos una forma adecuada de la colocación del brazo, donde el brazo descansa acá y la muñeca, ¿verdad? Descansa acá en la almohadilla del mouse y vemos definitivamente dónde se forma esta línea correcta, a diferencia de la que vemos totalmente acá. Si vemos acá también lo que es la vista y cómo debe colocarse el monitor en cuanto a la altura de la vista, a diferencia de como lo vemos acá, que el monitor está más bajo y la persona casi que tiene que mirar hacia abajo. El tema de la espalda, una espalda recta, ¿verdad? Incluso acá vemos a la persona donde coloca sus pies en el descansapiés, a diferencia de acá la persona donde tiene sus pies colocados incluso de forma separada, y vemos pues totalmente esas posturas que muchas veces incluso nosotros mismos tomamos durante mucho tiempo. Y a veces decimos, qué raro, porque se nos durmió un brazo, porque se nos duerme una pierna, y no nos percatamos que durante mucho tiempo estamos obligando a nuestro cuerpo a ejercer una presión en alguna parte, lo cual nos puede ocasionar pues alguna situación que nos pueda generar ese malestar, ese dolor. Voy a dejar de compartir y vamos a hacer un casito. Vamos a leer un casito. Voy a proyectarles por acá. Bien. Voy a leerlo y después contestamos en conjunto unas preguntas. Dice, caso práctico. Hace 6 meses que Dolores ocupa el puesto de reparadora de circuitos en una empresa de montajes electrónicos. Anteriormente, había estado trabajando durante 4 años en la línea de montaje de la misma empresa, pero gracias a su formación en el campo de la electrónica, consiguió acceder al nuevo puesto. Sin embargo, Dolores no se siente del todo satisfecha con el cambio porque continúa arrastrando problemas de salud. Esta nueva actividad, a pesar de ser más cualificada que la anterior, no le ha representado una mejora sustancial de sus condiciones de trabajo. Continúa realizando tareas repetitivas y le ha aumentado el dolor de espalda y el hormigueo de los brazos y las manos. La jornada laboral de Dolores es de 8 horas, con una pausa de 20 minutos para desayunar. A esto hay que añadirle, por necesidades de la empresa, 2 horas más al día, casi cada mes. La tarea de Dolores consiste en comprobar el buen funcionamiento de los circuitos electrónicos que le llegan de la cadena de montaje. Primero coge una por una las placas que llevan los circuitos de un contenedor que está a su lado izquierdo. Después, y en menos de 30 segundos, debe conectar varias de las pequeñas piezas que llevan insertadas y comprobar si funciona el circuito. Si todo está correcto, coloca la placa en otro contenedor que está a su derecha y si no lo está, la deja en un lugar distinto. Hacia el final de la jornada, cuando termina de comprobar los circuitos, dispone de 2 horas para reparar los que están defectuosos. Los movimientos que hacen todas estas operaciones siempre son los mismos, por lo que el trabajo le resulta rutinario y también cansado. Dolores ya le ha comentado más de una vez a Antonio, el responsable de programación, que el tiempo que tiene para comprobar es muy justo. Si comete algún error, hecho fácil, dada la monotonía de la tarea, le cuesta un montón recuperar el ritmo establecido. Otro problema que ha sido reiteradamente motivo de reclamación por parte de Dolores es la incomodidad del puesto de trabajo. Antes estaba ocupado por Manolo, un mocetón, esto es como un hombre grande, ¿verdad? Más corpulento que ella, que lo tenía todo a su medida. Dolores se sienta en el mismo taburete, es la misma silla que él usaba, que no es regulable, lo que significa que no puede apoyar bien los pies en el suelo. Tampoco puede alcanzar con facilidad las piezas que necesita para reparar y tiene que abalanzarse sobre el contenedor para coger las placas. Además, y para mayor complicación, los guantes de trabajo le vienen grandes. No lo puedo entender. Con lo poco que cuesta poner soluciones, piensa cada día Dolores, pero algo habrá que hacer. Mañana iré a hablar con el delegado de prevención de la empresa. Entonces vemos acá diferentes situaciones a nivel de ergonomía.
Aparte de este caso propuesto, ¿qué factores de riesgo ergonómicos podemos identificar? ¿Y cuáles pueden ser las causas que están provocando esos problemas de salud de dolores? ¿Qué opinan, muchachos y muchachas? Los escucho a partir de la lectura del caso. ¿Qué aspectos vemos de esos riesgos ergonómicos y qué puede estarlo ocasionando? A ver, no todos al mismo tiempo, porque no puedo escucharlos. Cuéntenme, ¿qué vemos en ese caso? Profe, Sí, adelante, Movimientos Andrés. repetitivos. lo de la distribución de objetos en el lugar de trabajo que no le quedan como al alcance, la elevación de la silla. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Jocelyn ahora me abría el micrófono y también nos aportaba, ¿verdad? Movimientos repetitivos, el lugar donde ella está no está diseñada para sus características físicas. Esos movimientos repetitivos que ella lleva a cabo hace que tenga que estarse estirando de manera continua. Además, tiene un tiempo definido para hacer el trabajo y que no considera si la pieza que está revisando tiene un error que ella tenga que hacer algún esfuerzo adicional, ¿verdad? No considera entonces esos tiempos. Esto evidentemente pues debe de generarle a ella también no solo fatiga física, sino fatiga mental, porque hay un estrés constante en el trabajo que ella lleva a cabo. Algo que se nos escape, algo que se nos escape del caso, de lo que acabamos de leer. Voy a regresarlo por acá. Ella habla de que tiene dolor de espalda, hormigueo en los brazos y en las manos. También se habla de que cada cierto tiempo le exigen trabajar un poco más, ¿verdad? Para poder salir con el trabajo. Habla también de que para ver la incomodidad del puesto del trabajo como tal, entre otros aspectos. Entonces, si ella estaba buscando una mejoría en pasar de un trabajo a otro, pues prácticamente encontró todo lo contrario, ¿verdad? Un puesto de trabajo que tal vez le paga un poco mejor, pero que le está ocasionando o le va a ocasionar a largo plazo, pues más enfermedades laborales de las que está teniendo ella en este momento. Muy bien, muchas gracias por la participación. Voy a dejar de compartir por acá y regresamos a la presentación. Muy bien, hasta aquí alguna duda, algún comentario, algo que les haya pasado en sus empresas, en sus puestos de trabajo, que tenga relación, que quieran aportar. Muy bien, entonces todo clarito. Seguimos con lo que son los factores de riesgo psicosocial. Resulta que estos riesgos psicosociales pueden tener una relación directa con el trabajo en sí, con la tarea, con el lugar de trabajo, con las relaciones, con los compañeros, con la jefatura, con las diferentes prácticas. Estos riesgos se llaman intralaborales, pero también existen riesgos extralaborales que tienen relación con aspectos externos del lugar de trabajo, que también tienen una relación directa con las capacidades de las personas. Por ejemplo, en cómo las personas toleran el estrés, circunstancias a nivel familiar, la vida privada, elementos culturales, la alimentación, qué tanto la persona tiene facilidad para transportarse. Si de repente una persona para llegar al trabajo tiene que tomar 3 buses en la mañana, o sea, ¿qué ocasiona en esta persona el estrés, el tener que madrugar muchísimo para llegar a tiempo a su trabajo, toda la parte de la vivienda, las condiciones que tienen las personas en sus hogares? Si vemos, son una serie de factores a nivel, sí, integral que pueden ocasionar que una persona esté expuesta a un riesgo psicosocial. Para esto voy a presentarles un video que nos ejemplifica más sobre estos riesgos. Un segundito.
Bien, lo tengo en pantalla. Voy a correrlo y por favor me dicen si pueden escucharlo. ¿Lo pueden escuchar? Sí se escucha, profe. Perfecto. Muchísimas gracias. Los riesgos psicosociales están asociados con la forma en que se organiza el trabajo. Tienen que ver con la distribución de las tareas, con el trabajo en equipo, con los conflictos que puedan darse, con el liderazgo que existe en la organización. Si hay una mala organización, puede ocasionarse un riesgo laboral. La protección de la salud de las personas trabajadoras es un derecho constitucional y es un derecho laboral. Y los riesgos psicosociales no son diferentes de cualquier otro tipo de riesgos que haya en un centro de trabajo. El primer paso para prevenir los riesgos psicosociales es conocerlos, es identificarlos y evaluarlos. Es necesario que nos preguntemos cómo está la organización, cómo es el liderazgo, cómo es el ambiente, está libre de violencia o no. Este tipo de identificación nos va a permitir prevenir. Si no lo conocemos, no lo podemos prevenir. Bien, voy a dejar de compartir el video y regreso a la presentación. Si vemos, pues en general tiene que ver mucho incluso con esa dinámica a lo interno de la empresa, cómo es esa cultura organizacional, cómo es ese clima laboral, cómo son esas prácticas en cuanto a toma de decisiones, se consideran a los colaboradores o no se consideran, cómo se mantienen esas relaciones, cómo se siente el colaborador, cómo es, por ejemplo, la parte de la remuneración, que esto puede ocasionar que una persona en su parte personal no le alcanza el dinero para cubrir sus necesidades básicas, por ejemplo. Cómo interviene también todo el tema del estrés que se pueda generar en el trabajo y las condiciones que se tienen, todo el agotamiento y esa fatiga que pueden tener los colaboradores por el exceso de trabajo, por establecer, por ejemplo, indicadores de producción que tal vez desde un inicio no son alcanzables y que para los colaboradores pueden generarles un estrés constante. Son una serie de factores que intervienen en esa integralidad de un espacio de trabajo saludable para que los colaboradores puedan desempeñarse de la mejor manera. ¿Ah? Para ello, vamos a conocer algunos de estos aspectos principales que intervienen dentro de estos tipos de factores. Tenemos el estrés, que el estrés se define como esa respuesta que tiene el ser humano a nivel fisiológico, a nivel psicológico, a nivel del comportamiento en sí del individuo, que se intenta adaptarse y ajustarse a presiones que tiene a nivel interno, a nivel externo. Entonces, estas respuestas a las demandas no siempre no tienen un carácter negativo, ya que son necesarios para la supervivencia. En principio, actúan de forma efectiva para enfrentar ciertas situaciones de la vida. ¿Qué significa o esta parte final? Que el estrés del todo no es que esté malo. El problema es cuando el estrés se vuelve parte de la cotidianidad de la persona, porque el estrés ya empieza a largo plazo a pasar una factura a nivel digamos a nivel físico. Algunas personas, por ejemplo, que empiezan a aumentar de peso, algunas personas que empiezan a perder la calidad de sueño, a nivel mental, personas que empiezan, por ejemplo, a tener padecimientos como la ansiedad, como ataques de pánico. Ya la persona incluso con un estrés crónico puede empezar a tener complicaciones en cómo se socializa, no solo con los compañeros de trabajo, con sus jefaturas, sino también a nivel familiar. Entonces, definitivamente, como decimos, el estrés es una respuesta que nosotros tenemos en el cuerpo para enfrentar una situación, pero cuando el estrés se vuelve prolongado es donde existe esa parte negativa.
Sonia Lupien, que es una neurocientífica canadiense del Centro de Estudios sobre el Estrés Humano de la Universidad de McGill en Montreal, manifiesta que el estrés surge cuando las personas están enfrentadas a algunas condiciones. Por ejemplo, cuando algo es nuevo, y eso yo creo que le pasa a cualquier persona, cuando usted hay algún cambio, por ejemplo, a nivel laboral, algún software, el uso de alguna máquina nueva, un proceso diferente que no conocemos, todo aquello que es nuevo para una persona genera estrés porque tengo que aprender, porque tal vez siento que ya no tengo la edad para poder adaptarme a ese cambio. Esto genera, ¿verdad? Esa respuesta por parte del cuerpo. Aquello que es impredecible, ¿verdad? Aquella sensación de que no tenemos el control de la situación o que nos sentimos amenazados por algo. Estas 4 condiciones hacen que la persona pueda percibir esta situación como negativa y que si se prolonga a través del tiempo, pues empieza a ocasionar algún tipo de desequilibrio en el comportamiento, en la salud del colaborador. Por eso es que el estrés a largo plazo puede ocasionar o tener diferentes consecuencias a nivel físico, a nivel emocional, a nivel social, que puede aumentar el riesgo, ¿verdad?, de que la persona se enferme tanto física como mentalmente. Aquí tenemos en esta y la siguiente diapositiva los principales factores de riesgo psicosociales que tienen que ver, ¿verdad?, en relación a, por ejemplo, lo que es la exigencia laboral, cuáles son las principales manifestaciones. Por ejemplo, cuando existe una sobrecarga de trabajo con presión de tiempo, alta dificultad de la tarea, asignación de trabajo sin tomar en cuenta las habilidades y el conocimiento, y así para cada uno de los que vemos en esta tablita. Eso nos queda manera de ejemplo para que vean que según la naturaleza intralaboral o extralaboral, esto puede incidir en el estrés que pueda tener una persona. Por ejemplo, vemos a nivel de relaciones, si existe agresión en el trabajo, si hay malas relaciones entre empleados y la dirección, si hay actitudes de individualismo generalizado. En cuanto al tiempo de trabajo, el trabajo nocturno, el horarios inflexibles, trabajo por turnos mal diseñado, horas impredecibles y horas extra habituales. Acá vemos, por ejemplo, la parte de comunicación, el cambio, condiciones físicas, la relación trabajo-familia. Por ejemplo, veamos acá empobrecimiento de las relaciones familiares y sociales por largas jornadas de trabajo, por turnos y a nivel nocturno también. Llevar trabajo pendiente a la casa. Pero, disculpen. El traslado al trabajo con dificultad. Por ejemplo, ahora que mencionamos la parte del transporte, cuando las personas, y eso se ha venido hablando también mucho a nivel país, ¿verdad? Que ahora existe muchísima congestión vial, las personas pasan más dentro de los vehículos. Esto hace que incluso algunos después de un rato, pues se vuelvan menos intolerantes a las situaciones que se van presentando en las calles. Esa lejanía del centro de trabajo hace que las personas pasen a veces mucho más tiempo en sus vehículos que lo que pueden dedicarle al ocio, al descanso, a alguna otra actividad que pueda ser más productiva. Entonces vemos de forma general que tenemos una lista muy, muy amplia de estos diferentes factores psicosociales que pueden ser extralaborales o intralaborales que pueden tener o desencadenar en el estrés laboral. Es conveniente también no confundir que hay un estrés positivo, que es llamado el eustrés, que esto es positivo porque cuando las personas nos vemos enfrentados a algo nuevo, como lo veíamos ahora, algo impredecible, puede generar un desafío y un reto. Y que eso también en nuestro trabajo nos dé energía, nos ayuda a obtener más conocimientos, nuevas habilidades. Por eso es que la OIT define que el sentirse desafiado por el trabajo es un ingrediente importante en el desarrollo y el mantenimiento de un ambiente de trabajo psicológicamente saludable. Sin embargo, cuando la presión y las demandas son excesivas, prolongadas y exceden las capacidades y habilidades de la persona trabajadora para hacerle frente, es cuando se experimenta el estrés. Entonces, como lo vemos acá,
ahí tiene que haber un punto de equilibrio, un punto donde algo que sea nuevo debe convertirse en un reto para un colaborador, más sin embargo, si esto ya se trasciende a través del tiempo, se prolonga, es donde se vuelve negativo. En las empresas e instituciones en las que el estrés es elevado, se manifiestan algunos de los siguientes factores. Por ejemplo, ya las personas empiezan a no sentirse tan motivados para ir al trabajo, entonces empiezan a ausentarse, hay un aumento del ausentismo, hay una alta rotación, las personas empiezan a dejar su trabajo, ¿verdad? Buscan trabajos donde se sientan más cómodos, hay desmotivación y bajo compromiso, las personas dejan de ser creativas, desciende la producción, el clima laboral se ve afectado, esas relaciones entre los diferentes compañeros de trabajo a nivel de colaborador y jefatura, empieza a darse lo que es el acoso laboral, puede tener un ataque a la imagen de la empresa, porque eso se refleja en el servicio que da la empresa. Y si la empresa como tal tiene colaboradores que no están motivados, que se sienten enfermos, que no se sienten bien en sus puestos de trabajo, eso se va a reflejar en la forma en la cual se van a relacionar con los clientes. Van a haber un aumento de errores y por ende accidentes laborales. La prevención primaria y secundaria se debe desarrollar a la medida según sean las características del centro de trabajo. Entonces acá vemos el Instituto de Navarro de Salud Laboral de España plantea una propuesta de intervención de riesgos psicosociales y lo hace dividiéndolo en 3 áreas de intervención. Tenemos la primera que habla de organización del trabajo. Esta nos dice que se deben definir las competencias, se debe establecer el sistema de participación, tienen que darse reuniones de trabajo, se tiene que gestionar la comunicación y tiene que haber trabajo en equipo. Si vemos, cada uno de esos aspectos tiene un aspecto en común y es tomar en cuenta al colaborador. O sea, estudiar al colaborador, escucharlo, que se sientan parte del equipo. Todo esto está implícito en cada uno de estos aspectos. Contenido y naturaleza de la tarea. Entonces, rotación de puestos, ampliación de tareas, enriquecimiento de tareas, autocontrol en la productividad y relaciones personales. Toda la parte de habilidades sociales, resolución de conflictos, la mediación y manuales de buenas prácticas. Ahora bien, entramos a otro aspecto que influye en este tipo de riesgos, que es el síndrome del trabajador quemado. Resulta que este síndrome fue declarado una enfermedad laboral hasta en el año 2019. ¿Por qué tenemos que decir hasta el 2019? Porque en realidad tiene pocos años de haberse ya declarado como una enfermedad laboral. Y para mí esta fotografía simboliza mucho el tema de este síndrome, ¿verdad? Porque es una persona que está, como lo dice su palabra, ya quemado, ya prácticamente ha tenido una exposición frecuente e intensa a un estrés crónico, no se ha atendido, ¿verdad? Ni a nivel personal, ni a nivel de empresa. Ya tiene un cansancio y una sensación de ese cansancio emocional. Es una persona con cambios de estado de ánimo, desmotivación, que se siente agotada a nivel mental, a nivel físico, tiene falta de energía y empieza a tener menor rendimiento. Para ampliar este síndrome, voy a presentarles un pequeño video. Vamos a escuchar una parte del mismo. No es, discúlpenme, este es el anterior, que nos va a ampliar sobre este tema del síndrome del trabajador quemado. Muy bien, voy a correr el video y me dicen si escuchan bien. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, muy bien, gracias. Muchas gracias.
Muy buenos días a todos nuestros seguidores del Facebook de la República. Mi nombre es Carla Barquero y hoy me encuentro en compañía de Nuri Sánchez Aragonés. Ella es especialista en riesgos psicosociales del Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo. Bienvenida. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Ella está hoy acá hablándonos sobre el síndrome del trabajador quemado. Bueno, recientemente la Organización Mundial de la Salud lo incluye en la lista de enfermedades. Entonces vamos a conversar sobre generalidades. Bueno, primero empecemos por quién no ha sufrido estrés en el trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo diferenciamos si estoy quemado o si es estrés pasajero? Sí, hay una gran diferencia. Bueno, primero antes de entrar a la materia, sí quisiera hacer una consideración. El síndrome del quemado es un riesgo laboral, porque al ser considerado como una enfermedad cuyas consecuencias se dan en el trabajo, entonces es un riesgo laboral. Pero hay una tendencia a no identificar este tipo de riesgos en el trabajo y a creer que eso es parte de mi labor. Y si a mí me contratan, yo tengo que hacer frente a las condiciones de ese trabajo, a las características, y que eso es parte de mi trabajo. Pero no, es un riesgo y como tal hay que verlo. Y otra consideración es que cuando una persona empieza a manifestar algún tipo de sensación de debilidad o empieza a decir que ya no soporta manejar el estrés en el trabajo, se tiende a pensar que es culpa de la persona trabajadora, que la persona trabajadora es débil, que no sabe afrontar sus situaciones en el trabajo, que tiene algún tipo de problema laboral, personal, algún tipo de problema en su familia. Y eso no es una forma correcta de interpretar el síndrome del quemado por el trabajo. Entonces la gente generalmente no lo asocia al trabajo, sino es algo de uno. Sí. Así es como lo Eso es lo que tiende a pensarse, que es culpa suya. Si usted está quemado es culpa suya. Pero no, en realidad es un riesgo más a la salud de la persona trabajadora. Y como tal tiene que verse. Es muy diferente al estrés laboral, pero sí el estrés laboral es la antesala para que se llegue a dar el síndrome del quemado. El estrés laboral tiene diferencias con el síndrome del quemado porque es el tiempo que va a pasar el que va a permitir que llegue a darse una situación más crónica. Se podría decir que es un estrés crónico paulatino y que sí ya se mantiene para llegar a estar quemado. Exacto. Okay. Es un estrés crónico que se prolonga en el tiempo. Entonces yo no puedo decir que yo estoy quemado por un día, por un mal día, o que yo estoy quemado porque estoy aburrida, porque ya no soporto a mi jefatura, porque ya no soporto el trabajo, porque estoy cansada. Eso no corresponde mencionar estoy quemado. Okay. No, eso es que yo estoy estresado por diferentes demandas del trabajo, pero eso no es estar quemado. ¿Cuándo estamos hablando entonces de que una persona está quemada? ¿Qué características tiene esta persona? Sí, bueno, principalmente la OMS habla ya de la enfermedad, pero nosotros en materia de salud ocupacional tenemos que hablar de lo que ocurre antes de que ya yo no tenga o ya tenga una enfermedad. Entonces se hablan principalmente de 3 factores. Y son problemas, en primer lugar, cognitivos o del conocimiento. Yo estoy preparado para realizar un trabajo, el trabajo me gusta, me siento bien, pero en un momento determinado empiezo a sentir que ya yo no soy tan bueno en el trabajo. Tengo una sensación de fracaso profesional. Esa es el primer síntoma. Luego viene ya un tema emocional. Hay un desgaste emocional. Entonces ya no tengo fuerzas para enfrentar lo que normalmente o cotidianamente yo enfrentaba en el trabajo. Pero no es un cansancio físico, es un cansancio mental. Y luego, como esto es una respuesta a un estrés crónico, es el mecanismo que utiliza la persona para enfrentarlo, vienen cambios en mi conducta. Y los cambios en la conducta son fundamentalmente irritabilidad,
indiferencia. Esa es la palabra clave, indiferencia, porque ya no me importa. Sí, le da igual. Me da igual lo que esté pasando en mi ambiente de trabajo y me da igual con quién esté trabajando yo. Si son personas con muchos problemas o no, si la gente está motivada o no, ya yo no. Muy bien, voy a dejar de compartir. Este video es un video bastante interesante. Voy a copiarles el enlace acá para que el que tenga el gusto después pueda sacar el ratito y escuchar esta entrevista. Ahí lo tienen. Completo, dura 28 minutos y 18 segundos, entonces no podemos escucharlo todo, pero si vemos este inicio nos ejemplifica muy bien este tema de lo que es el trabajador quemado, ¿verdad? Y cómo esos síntomas que presentan las personas ya llega a un punto donde la persona no tiene ni siquiera fuerza, no tiene ánimo para pues salir adelante, ¿verdad? Y esto realmente es complejo. Ahora bien, voy a copiarles por acá también algunos ejemplos que pueden ocasionar estrés en el trabajo y les voy a pedir a ustedes que me ayuden a ir leyendo cada uno de ellos. ¿Quién me colabora con la lectura de este primero que acabo de ponerles en el chat? ¿Quién me ayuda? Muy bien, bueno, voy a leer. Dice, Yasmín trabaja en una reconocida panadería de barrio. Normalmente atendía a sus clientes y en un papelito les daba la cuenta. Hoy en vez de su libreta tiene una tablet que envía la información de sus ventas directamente a la computadora de la cajera. En ocasiones la conexión a internet es lenta, lo que atrasa las filas y los pedidos. Cambiar de su lápiz, su libretita, que hacía sus sumas mentales, a pasar a que ya todo es con una computadora, ¿verdad? Ya se registra. Para ella ha generado un cambio importante. Ya todo es más rápido, es más ágil, pero también para ella, pues eso significa un reto. Entonces, a su vez, esto le genera, por ejemplo, este es un ejemplo de estrés que en el trabajo por un cambio. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, en todo el departamento, eso se los estoy copiando en el chat. En todo el departamento se respira un aire de incertidumbre porque alguien corrió el chisme de que iban a haber despidos. Ania siente escalofríos. Es la más reciente contratación del departamento y ella sería la primera en la lista. No se puede concentrar, siente ansiedad y no deja de pensar qué pasaría con ella y sus dos hijas si se queda sin empleo. Entonces vean que incluso un tema no tanto de una carga laboral excesiva, sino la incertidumbre. Como la incertidumbre puede generar ese estrés en el trabajo. Vamos con este último ejemplo. Dice, Francisco es padre solo y cuida de su hijo de 5 años y su hija de 3 años. Ayer su empleada María Fernanda, su mano derecha en la casa, le dijo que se tenía que ir con urgencia a Nicaragua, ya que su madre está grave. Y para colmo, el compañero de trabajo que más le ayuda está incapacitado y justo mañana tiene que presentar a la junta directiva el informe de avance que determinará el giro de los recursos económicos para la consecución de su proyecto laboral. Se siente entre la espada y la pared. Entonces aquí vemos diferentes ejemplos de estrés, ¿verdad? De situaciones que pueden generar estrés. Ahora bien, a partir del video y de estos ejemplos, no sé si quisieran agregar algún comentario, alguna situación que les parezca que nos puede ejemplificar todavía más estos conceptos que hemos venido viendo. ¿Alguna pregunta o continuamos? Profe, Sí, adelante, José Andrés. hay puestos de trabajos que son más propensos a esto, entonces. Claro, sí. Sí, definitivamente. Claro, todos los puestos de trabajo tienen diferentes tipos de carga, ¿verdad? Algunos puestos tendrán un tipo de carga física más fuerte, otros una carga mental más fuerte, que la fatiga puede ser distinta. Pero sí es importante, justo como decía la especialista,
ir analizando si se está pasando por un momento de estrés, por alguna situación específica, si ya el estrés se está prolongando en el tiempo o si ya la persona está llegando al síndrome del trabajador quemado. Entonces aquí es donde se tiene que identificar muy bien los diferentes conceptos, porque ya cuando una persona llega al síndrome del trabajador quemado, ya es un caso en el cual es una enfermedad y por ende se tiene que evitar a toda costa que los colaboradores en las empresas lleguen a ese nivel, ¿verdad? Lleguen a sentirse quemados como tal. Muy bien, regreso a la presentación. Y estamos por acá. Continúo con el acoso laboral. Resulta que el acoso laboral es un tema que pues se ha venido pues escuchando más, se ha venido, no es que se está presentando más en las empresas, sino que ya ahora se define más como la situación de acoso laboral. Sí es importante entender que muchas veces las personas no tienen claridad de qué es acoso laboral. Entonces, vamos a ver, dice, se refiere a la comunicación o actitudes hostiles dirigidas de forma sistemática en el tiempo, frecuente y repetida por parte de un grupo o persona perteneciente al lugar de trabajo, que puede ser un mismo compañero del mismo nivel, del nivel inferior jerárquico, pero más frecuentemente se da un superior y que se ejerce contra una o varias personas que se encuentran en una posición susceptible y que no ocurre exclusivamente por causas directamente relacionadas con el desempeño laboral o con su organización, sino que tiene su origen en las relaciones interpersonales establecidas en una empresa. Normalmente, por ejemplo, se puede hacer una entrevista a personas en la calle y se les puede decir, bueno, usted ha sido víctima de acoso laboral. Y las personas dicen, sí, claro, yo he sido acosado laboralmente. Bueno, usted puede definir qué es acoso laboral y ahí es donde ya quedamos con las dudas de qué es acoso laboral y qué no es acoso laboral. Resulta que si ustedes tuvieron un mal día en el trabajo, se sintieron muy estresados y su jefe ese día les pedía hacer muchas actividades o acciones para sacar un trabajo, no significa que por ese día usted ha sido expuesto a acoso laboral. O sea, el acoso laboral es un proceso sistemático que quiere decir que se ha venido dando a través del tiempo. Se habla que sea al menos durante 6 meses que se hayan venido presentando diferentes acciones en contra de una persona de forma frecuente, de forma repetitiva, muchas veces no solo con temas propios laborales, sino que incluso tienen que ver algunas veces con la parte personal y que ahí es donde ya se empiezan a generar esas acciones de acoso laboral. Que también tenemos que tener muy claro que si el patrono le pide a un colaborador que haga alguna acción y esta acción responde a que la misma sea objetiva, o sea, que tiene una razón de ser, que sea razonable y que sea proporcional, no significa que eso es acoso laboral. O sea, no significa que si mi jefe me pide que haga el trabajo que a mí me corresponde, me está acosando laboralmente, ¿verdad? Por eso es que tenemos que irnos hoy bien claros con que el tema de acoso laboral es sistemático, o sea, es un proceso que se va dando durante un tiempo de forma repetitiva y donde la persona pues se ve expuesta a una forma, digamos, donde la persona ya empieza a tener algún tipo de afectación personal, ¿verdad? Donde se busca inclusive que la persona que está siendo acosada renuncie, deje su trabajo, ¿verdad? Porque está expuesto a estas diferentes actitudes hostiles que se puedan presentar. Otro aspecto importante es el envejecimiento. Resulta que ahora este es todo un tema de conversación a nivel no solo empresarial, de instituciones, sino también a nivel de países. El envejecimiento de la población laboral es un problema que están enfrentando todos los países, ¿verdad? No solo Costa Rica. O sea, Costa Rica no es la excepción. Por lo tanto, también se debe gestionar el envejecimiento desde que se es un trabajador joven hasta que se llega a ser un trabajador adulto mayor. Para esto les voy a mostrar por acá un videíto que nos ejemplifica
esta parte de envejecimiento. Un momentito. Bien. Sonido. Voy a correrle y me dicen si escuchan. ¿Sí se escucha? ¿Me confirman? No, no se escucha. No, Ok. profe, no. ¿Ahí? ¿Lo escuchan? No, no se escucha. No se escucha. Ok, voy a dejar de presentar y vamos a intentarlo otra vez. Bien. Compartir sonido. ¿Lo escuchan, chicos, chicas? Yo no, Confirma. profe. No, profe, no se escucha. Ah, bueno, qué lástima. Voy a ver si acá me deja compartírselos en el chat, el video. Y tiene que ver, por ejemplo, cómo la Universidad Nacional tiene todo un programa de atención para que aquellas personas que se están acercando a su jubilación vayan llevando toda una serie de capacitaciones donde se van preparando para esa jubilación, ¿verdad? Donde se vea la jubilación de manera receptiva, positiva, donde sepan que van a tener un cambio de vida importante, pero no por ello es que pierden la vida, ¿verdad? Sino que es un cambio en el cual tienen que empezar a gestionar su tiempo, a buscar diferentes actividades que los puedan ayudar a seguir siendo pues productivos. Vamos a ver. No me está dejando compartir por acá el video. Entonces, bueno, eso de manera general de lo que quería presentarles de este video como tal, y es cómo las empresas pueden abordar el tema del envejecimiento en razón a ir preparando a los colaboradores que se van enfrentando, se van acercando a su periodo de jubilación. Y también, incluso ahora se habla mucho de una capacitación desde que los trabajadores son jóvenes, ¿verdad? Desde empezar a prepararse en temas de tener una buena calidad de vida, de hacer actividad física, para llegar a la vejez en una mejor condición. Incluso se tratan temas a nivel financiero, como por ejemplo el tema de las pensiones en un futuro podría ser pues un problema grave para las personas adultas mayores, y como también desde ya trabajadores jóvenes pueden empezar a generar otro tipo de ahorros en ese sentido. Muy bien, seguimos por acá. Y tenemos el tema de salud mental, ¿verdad? Y esto quería pues presentárselos con esta imagen donde dice: el trabajo es un entorno muy importante para hablar de la salud mental y las enfermedades, aunque a veces sigue siendo un tabú para poder entender lo que se necesita saber, lo que se puede hacer, ¿verdad? Entonces aquí vemos empleadores, sensibilizarse en temas de la salud mental, modificar los factores de riesgo del estrés en el trabajo, facilitar acceso a la atención de la salud para los empleados que lo necesitan, ¿verdad? Y aquí nos van ampliando algunos aspectos que puede hacer el empleador. Los empleados, ayudar a reconocer los signos de la depresión, incluyendo la tristeza excesiva, la desesperanza, la pérdida de interés en actividades y los cambios de apetito o de sueño. Buscar ayuda cuando se necesita y apoyar a quien esté sufriendo para que busque ayuda. Entonces acá, pues esta frase es bonita porque nos dice: todos somos responsables de fomentar una cultura de dignidad, respeto e inclusión en el trabajo. Entonces, como vemos, esta imagen viene diseñada por parte de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, donde se incentiva a que se hable de la salud mental, ¿verdad? Hace años, pues eso no era un tema común de conversación, ya ahora se ha vuelto, para ver, no es que más común en cuanto a padecimientos, porque siempre ha existido, mas sin embargo ya se habla con un poco más de apertura, ya se identifica de una manera más temprana los problemas de salud mental, y como eso también puede ocasionar, por ejemplo,
depresión, falta de motivación por parte de los colaboradores, que no exista ese autocuidado que deben de tener las personas en generar un equilibrio en su parte laboral y su parte, pues, personal. Muy bien, esto en cuanto a salud mental. Ahora pasamos a otro tema que tiene que ver con gestión de riesgos de emergencias o desastres. Entonces, más bien quisiera darles la palabra. No sé si tenemos alguna duda o alguna consulta de todo lo que fue estos riesgos psicosociales y los diferentes ejemplos que fuimos presentando. ¿Alguna vivencia que ustedes tengan en alguna o que alguna persona conocida haya tenido? ¿Algo que quisieran aportar o alguna duda? ¿No? Ok, entonces avanzamos con el siguiente tema y es lo que son riesgos de emergencias o desastres. Entonces acá vemos que los desastres y las emergencias son alteraciones que se desencadenan por algún fenómeno natural y no natural que causan daños, agudizan las crisis a nivel social, a nivel institucional. Muchas veces estas crisis sociales se generan en cuanto a pérdidas de vidas humanas, viviendas y diferentes medios de subsistencia. Acá tenemos dos conceptos que es importante que los sepamos interpretar, que es una emergencia, que es un desastre. Una emergencia es un evento en el cual se pueda, con recursos que son disponibles a nivel local, atender esa emergencia sin necesitar ninguna ayuda. ¿Cuándo se vuelve un desastre? Cuando a nivel local no se tienen los recursos para atender la magnitud de diferentes situaciones de emergencia que se han presentado. Entonces se declara que es un desastre y acá es donde ya viene otro tipo de asistencia a nivel humanitario, también puede ser internacional, donde se da apoyo para afrontar las diferentes situaciones que se puedan haber generado a través de este desastre. Clasificación de los desastres. Aquí vemos por su aparición, por su duración y por su origen. Por su aparición son aquellos súbitos, son aquellos fenómenos que ocurren sorpresivamente y de manera inmediata. Por ejemplo, un terremoto, una avalancha, una inundación, un tsunami, ¿verdad? Los famosos maremotos. Mediatos que se desarrollan en una forma más lenta y que los seres humanos pueden predecirlos. Por ejemplo, los huracanes, las sequías, las erupciones volcánicas y otros. Porque acá es importante entender esta diferencia. Uno que sea súbito, casi que no le da un margen de acción a las personas para que puedan protegerse, ¿verdad? Para que puedan cubrirse de la emergencia que se va a presentar. Uno que sea inmediato puede hacer que exista todo un mecanismo de, por ejemplo, si se tiene que evacuar algún lugar, si se tienen que tomar algunas medidas para sacar a las personas de sus hogares, de transportarlas, etc. Por su duración, de corta a mediana duración, los terremotos, los huracanes, erupciones volcánicas, tsunamis, avalanchas y hundimientos. De larga duración, sequías, epidemias e inundaciones. Tenemos también por su origen, pueden ser naturales o pueden ser inducidos. Entonces, naturales, todo aquello que se genera de forma espontánea de la naturaleza o de la evolución. Pues estos pueden ser de origen geológico, por ejemplo, con el movimiento de las placas tectónicas, o de origen meteorológico, que tienen que ver con cambios, por ejemplo, en la atmósfera, en los vientos, las precipitaciones, entre otros. Inducidos, que son aquellos que fundamentalmente se desarrollan por el error del ser humano, ¿verdad? Cuando hay un abuso en la explotación de los recursos, entonces esto genera, pues, este tipo de desastres. La clasificación de las emergencias puede ser una cuestión de difícil realización en la práctica, debido a que se deben de tomar en cuenta diferentes factores. Por ejemplo, ¿dónde es el lugar donde se produjo esta situación? El número de personal que está disponible para atender la situación, el número de pacientes en el área, el turno de trabajo en el que se desarrolla, porque es muy diferente, por ejemplo, cuando se presenta una emergencia de día o una emergencia de noche.
cuánto personal está disponible para atender esa emergencia. La clasificación en un tipo u otro determina diferentes acciones que se deben de tomar. Por ejemplo, cuando es un accidente que precisa la actuación de todos los equipos y medios de protección de emergencias, se puede clasificar estas emergencias desde el conato de la emergencia, que es ese accidente o posibilidad de riesgo que pueda ser valorado, controlado y dominado de forma sencilla y rápida por el personal. Entonces acá es donde, con los medios disponibles en el lugar, se atiende ese conato de emergencia. Ya se pasa a una emergencia parcial cuando el accidente requiere actuación de otros equipos especiales, por ejemplo, hospitales y servicios públicos. Y una emergencia general es cuando ya la emergencia general se debe hacer una evacuación, se debe hacer un aislamiento en determinadas áreas, ya cambia a ser una emergencia general. Tenemos el papel que juega la Comisión Nacional de Emergencia en nuestro país. La Comisión Nacional de Emergencias tiene diferentes actividades, obligaciones, entre ellas organizar, coordinar y controlar las actividades de salvamento y de defensa de áreas afectadas, recomendar al Poder Ejecutivo medidas de seguridad en diferentes zonas, coordinar y supervisar ejecución de programas de los organismos nacionales e internacionales. Entonces, acá es donde vemos la importante labor que ejerce la Comisión Nacional de Emergencias en cuanto a prevención y mitigación de diferentes desastres. ¿Cuándo interviene? Según la ley de emergencia, esta entidad coordina una situación de emergencia cuando es declarada por decreto ejecutivo como un desastre nacional. No obstante, también brinda su apoyo en emergencias menores. ¿Qué coordina? La Comisión Nacional de Emergencia es una institución coordinadora y no ejecutora. Bajo este principio, se lleva a cabo programas y proyectos de preparación y prevención en conjunto con otras instituciones. Pasamos a lo que es la prevención y el combate de incendios. Según el Instituto Nacional de Seguros, el fuego es un proceso químico en el que el oxígeno del aire se combina con un material combustible en presencia del calor. Entonces, de acuerdo a esta definición, para que se genere fuego es necesario 4 elementos: el combustible, el calor, el oxígeno y la reacción química en cadena. Acá podemos ver la definición de cada uno de ellos. El combustible se puede encontrar ¿en qué? En diferentes materiales. Por ejemplo, materiales sólidos, líquidos y gaseosos. La madera, la gasolina pueden ser materiales combustibles para que inicie un incendio, por ejemplo. El calor, según Manuel Bestratén y otros, el calor proporciona la energía mínima que necesita la mezcla de combustible y oxígeno para que el fuego se produzca. Entonces, acá es donde vemos también cómo intervienen otros elementos. Tenemos la reacción en cadena, que es el proceso mediante el cual progresa la reacción en el seno de la mezcla, ¿verdad? Comburente entre el oxígeno y el combustible, y es donde se empieza a propagar el incendio. Ya empieza a trasladarse a otros lugares. Y el oxígeno, el ser humano requiere el 21% de oxígeno para vivir. Igualmente, para que se desarrolle la combustión, es necesario la presencia de una proporción de oxígeno en el ambiente. Y acá es donde se habla de un 21% normal y un 16% como mínimo. Causas de los incendios en las empresas, en los puestos de trabajo, en talleres, en fábricas, etc. Deficiencias eléctricas, no se da el mantenimiento adecuado a los diferentes lugares. Almacenamiento inseguro de productos químicos. Cuando hablamos de los riesgos químicos, recordemos que en sí los elementos o este tipo de elementos químicos no es que generan un inconveniente. Muchas veces es la forma en la que se transporta, se manipulan o se almacenan, que es cuando los productos químicos generan este tipo de situaciones. La falta de orden y limpieza en los lugares. Muchas veces se empieza a almacenar muchísimo material que es muy combustible y que pues puede ser muy propenso a que se pueda hacer una propagación de un posible incendio.
falta de mantenimiento de máquinas y equipos, ¿verdad? Acá es donde incluso se une con la parte eléctrica y podría ser o generar un incendio. Ausencia de recipientes para colocar colillas encendidas de cigarrillos. Esto se ha venido minimizando muchísimo porque ya a las personas pues no se les permite fumar en cualquier lugar, más sin embargo, antes se daba mucho el asunto de las colillas de los cigarros. Manejo inseguro de recipientes de gas. Incluso creo que todos conocemos de accidentes que se han presentado por no manejar o no tener las condiciones adecuadas o el cuidado adecuado en este manejo de tipo de recipientes y el uso de descargas a tierra de recipientes con combustible. Protección contra incendios. La protección contra incendios de un local, de un edificio, de una fábrica, de una casa, se vuelve más un elemento de prevención, ¿verdad? Lo que se busca es que no se dé un incendio, porque aunque sea un inicio de incendio, pues las pérdidas pueden ser bastante cuantiosas en un lugar. Para lograrlo, se debe considerar la seguridad en la estructura, la ubicación de sistemas de detección y alarmas de incendio, disponer de equipos y sistemas capaces de extinguir el incendio y la organización para responder de las diferentes herramientas. Tenemos que tener claro que existen diferentes tipos de extintores para atender diferentes tipos de fuegos. Entonces tenemos el extintor a base de agua que se utiliza para apagar fuegos clase A. ¿Qué quiere decir? Cuando arden, por ejemplo, materiales sólidos como madera, papel, telas, plástico, corcho y hule. El extintor con agente extinguidor de espuma se puede aplicar para fuegos clase A y clase B. Entonces sería como lo que leímos anteriormente. Y para lugares donde tengan líquidos inflamables o combustibles, grasas y materiales similares. El extintor con agente extinguidor de halón es aplicable a fuegos clase A, B y C. Entonces sumamos las anteriores más el equipo eléctrico energizado. Y el extintor con agente de dióxido de carbono se puede utilizar para combatir fuegos clases B y C. Entonces acá vemos lo que leímos anteriormente. Esto es importante que se conozca, que se capacite al personal, que se tenga el extintor adecuado, que se tenga, que no esté vencido, que las personas sepan cómo acceder al extintor, cómo pueden utilizarlo, porque es necesario que se analice, bueno, qué tipo de materiales se tienen en el lugar de trabajo y qué tipo de extinguidor es necesario tener a mano y que las personas sepan y tengan el conocimiento para utilizarlo. Esto nos lleva al compromiso de la administración con la salud ocupacional. Resulta que si vemos, como lo hemos hablado durante todas estas tutorías, lo que es seguridad y salud ocupacional se vuelve más un tema preventivo. O sea, se busca que la empresa lo introduzca dentro de su cultura en razón a prevenir todo aquel tipo de riesgo que puede ocasionar alguna enfermedad laboral o algún accidente laboral. Entonces, minimizar todos aquellos riesgos a los cuales los colaboradores se ven enfrentados y si no se pueden minimizar, bueno, ¿cómo se pueden tomar acciones para que tengan la menor exposición posible a esos riesgos y que se puedan generar acciones y lineamientos para combatir todos estos tipos de riesgos? Entonces, donde la empresa tiene que generar un ambiente adecuado, con condiciones de trabajo seguras, donde se establezca una guía de acción que debe aplicar toda persona en sus puestos de trabajo. Aquí vemos distribución y asignaciones de funciones, donde cuando hablamos en materia de salud ocupacional, todas las personas deben de ser responsables, desde la gerencia general hasta los trabajadores. Se deben elaborar programas, normas, procedimientos que permitan minimizar los accidentes y las enfermedades. Incorporar estas normas y estos procedimientos dentro de las labores cotidianas de las operaciones de los colaboradores. Recopilar información sobre los reglamentos y la legislación, así como la que genera la organización. Proveer y facilitar los recursos humanos, técnicos, económicos y organizativos para cumplir con los programas y planes de trabajo en salud ocupacional que se formulen. La comunicación es importantísima, divulgar
compartir esa política de salud ocupacional, capacitar a las personas, hacer que los colaboradores participen, tanto gerencias, jefaturas, colaboradores, los especialistas que intervienen en este tema, impulsar la mejora continua a lo interno de la empresa, o sea, escuchar a la gente, que las mismas personas en sus puestos de trabajo puedan hacer propuestas y revisar y actualizar siempre la política de salud ocupacional ante los diferentes cambios que se vayan presentando a nivel tecnológico, entre otros. Los niveles de responsabilidad. Aquí no debería de existir un nivel de responsabilidad definido, es que todas las personas deben ser responsables, desde la gerencia, la jefatura, los trabajadores, los grupos de trabajo y los diferentes comités. Para esto se desarrollan programas de salud ocupacional que ayudan a llevar a cabo acciones para eliminar, para prevenir y controlar y proteger a los trabajadores de los diferentes riesgos. Esto hace que este programa se deba a componer de dos acciones principales: hacer un diagnóstico de las condiciones y ambiente del trabajo de la empresa y priorizar qué factores de riesgo se deben de atender. Entonces, aquí es importantísimo hacer esa valoración de cada puesto de trabajo, cuáles son las condiciones que tiene, a qué riesgos se ven enfrentados los colaboradores y analizar, ¿ese riesgo se puede eliminar? Tal vez no. Bueno, entonces, ¿cómo podemos controlarlo? ¿Qué acciones tenemos que llevar a cabo para proteger al colaborador de esos riesgos? Y todos los riesgos se pueden atender al mismo tiempo. Hay algunos que sean más urgentes que otros de atender y ahí es donde se empieza a definir esa priorización de atención de los diferentes riesgos. Factores que inciden en la selección y priorización del riesgo: el tamaño de la organización. Aquí es donde hay que determinar cuando hay que empezar por hacer un análisis, ojalá en aquel espacio de trabajo, aquel departamento en el cual pasen más accidentes laborales o haya una mayor incidencia de riesgos laborales. Incidencia, acá frecuencia o gravedad de accidentes, interés particular de la gerencia. Muchas veces desde la gerencia se tiene claro un riesgo que se tiene que trabajar, un riesgo que está ocasionando alguna dolencia dentro de la organización y que se le tiene que prestar atención. Cuando hay algún incumplimiento de una legislación vigente y que sea de emergencia, atender esa situación, hay que definir y establecer recursos para atender lo que es la selección y priorización de riesgos y determinar los factores de riesgo. Para esto están los programas de seguridad. Estos programas trabajan en evitar diferentes lesiones e incapacidades por accidentes laborales. Entonces tenemos la seguridad en la maquinaria, equipos y herramientas. El tema de orden y limpieza, que esto me parece que lo conversamos en la tutoría de la semana pasada, mantenimiento de instalaciones, el almacenamiento, transporte y manejo de materiales y químicos, la comunicación de los riesgos existentes y lo que es la rotulación de la seguridad y controles visuales. Tenemos el programa de higiene industrial, que su objetivo es minimizar y controlar los diferentes factores de riesgo a nivel físico, químico y biológico. Entonces aquí es donde se trabaja desde la prevención, el control y la protección ante los diferentes contaminantes físicos, químicos y biológicos. El programa ergonómico, que el objetivo es prevenir lesiones por traumas acumulativos, ¿verdad? Que se originan por posturas incorrectas, movimientos repetitivos y otros. Y el programa de atención de emergencias, que este programa lo que busca es generar procedimientos para prevenir, minimizar y controlar, mitigar y responder ante posibles situaciones de emergencia. Por ejemplo, los fenómenos que hablábamos anteriormente, un posible terremoto, una inundación, un incendio, o sea, cómo se debe atender esa emergencia. Aquí entra todo el tema incluso de evacuación de los espacios de trabajo, fugas, por ejemplo, de productos químicos, entre otros. Todo tipo de programa de salud ocupacional tiene que contener un plan de trabajo. Este plan de trabajo establece la capacidad, los tiempos de ejecución, los recursos y las personas y los equipos responsables. ¿Qué incluye este plan de trabajo? Los objetivos, qué actividades se van a llevar a cabo, cuáles son los requerimientos, quiénes son los responsables, las fechas y las metas que se establecen a partir de este plan de trabajo.
Y viene como último lo que es el seguimiento y la evaluación. Y es donde es importantísimo que la empresa tenga indicadores sobre, por ejemplo, cómo a través de estos diferentes programas se han venido reduciendo los accidentes, las incapacidades, cómo ha mejorado la productividad, la calidad, lo que es estudios de motivación y satisfacción de trabajadores, disminución de desperdicios. Esto, como producto de la evaluación constante, la organización va a estarse retroalimentando de información, va a analizar si las metas que han establecido y los objetivos se están alcanzando, qué se está haciendo bien, qué no se está haciendo tan bien, para que esto le dé una oportunidad a esa mejora continua que hemos venido hablando, ¿verdad? Donde los diferentes programas de salud ocupacional se vuelvan parte del día a día de los colaboradores y que ya puedan ejecutar las diferentes acciones de una forma muy natural, que se vuelva parte de ese compromiso en sus puestos de trabajo y que ya se tenga dentro de la organización toda una cultura de seguridad y salud ocupacional, no solo a mediano o largo, sino también a largo plazo. Muy bien, con eso entonces, pues finalizamos las temáticas que teníamos que abordar el día de hoy. No sé si tenemos alguna duda, alguna consulta en relación a la tutoría o alguna consulta adicional. ¿Nos queda claro, por lo menos? ¿Todo clarito? ¿No tenemos dudas? Sí, profe. Sí, profe, muchas Profe, gracias por Todo todo. claro, profe. Ok, muy consulta. bien, muchas gracias. Sí, adelante. En la parte del proyecto donde viene el marco teórico, vienen diferentes puntos. Todos esos puntos tienen que ir en todo el marco teórico, que son los riesgos, y trae varios puntitos de riesgo y todo eso. Ah, bueno. Y consulta. Para el trabajo de mañana vi que decía que el espacio tenía que ser como espacio sencillo. Ese viene siendo el mismo que sale de 1.5. No, hay un espacio sencillo. 1.5 es otro tipo, es como un poquito más que el sencillo. Uno que dice único, entonces. Ujú, Yo la correcto. hice con muy 1.5 bien. porque en la compu solo tengo único Sí, o yo también. 1.5. No, yo no tengo. Yo solo Vean tengo dónde No hay problema, 1.5 no hay y problema, 1 no hay y problema. 2. No hay problema, me lo pueden presentar así. Eso no hace que afecte la calidad en sí de lo que ustedes están aportando en el proyecto. Entonces, con eso tranquilidad, no se me preocupen por eso. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, con todo gusto. Muy bien, ¿alguna otra consulta, alguna otra duda, comentario? Si no, entonces damos por finalizada la tutoría. Agradecerles que hayan estado hoy por acá y recuerden que siempre estoy muy atenta a atenderlos mediante la plataforma. Ajá, Marlene, adelante. Profe, vieras que bueno, nosotros estuvimos ahí consultando en una empresa a ver si nos podían ayudar, pero nos dijeron que ocupaban una carta que fuera firmada por la profesora. Entonces, en ese caso, yo pensaba mandarle un correo a usted y mandarle como el formato de la carta hecha para que no te compliques mucho, o no sé si usted ya tiene como una carta hecha, digamos, para esas situaciones. O te mando igual el... Perfecto. En las instrucciones, en la parte A, Marlene, está, no recuerdo ahorita la página, pero ahí está específicamente qué información ocupo yo para ayudarles con la carta. Yo no ocupo que me pasen ningún metodo ni nada, nada más revisa ahí, porque Ajá. yo sí ocupo alguna información específica para poder hacerles la carta, pero ustedes me pasan esa información y yo con todo gusto se las preparo bastante rápido. Está bien, profe, muchas gracias. Con todo gusto. Muy bien, entonces, pues damos por finalizado este espacio. Desearles a todos y a todas una feliz noche y seguimos en contacto por medio de la plataforma. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Buenas Gracias, noches. profe. Hasta luego. Con todo gusto, hasta luego.